Continuando con los actos que la Hermandad del Ecceomo viene celebrando a lo largo de este curso, con motivo del 50 aniversario de la bendición de la hechura de nuestra titular, María Santísima de la Salud, nos volvemos a reunir en este centro de congresos de nuestra querida ciudad de San Fernando. En esta ocasión lo haremos para disfrutar de una conferencia que sin duda no dejará a nadie indiferente, pues bajo el título Salus Infirmorum, el sueño de una hermandad, nuestros conferenciantes, a los que enseguida pasaré a presentar, con sus conocimientos y su trabajo de investigación, nos trasladarán 50 años atrás para mostrarnos lo que para nosotros ahora se trata de un momento histórico en nuestra corporación, pero que por aquel entonces, para quienes dirigían y conformaban aquella joven hermandad, sería, como reza el enunciado, un verdadero sueño hecho realidad. Para ello, hoy contamos con dos jóvenes historiadores isleños, Ramón y Rafa. Jóvenes, pero por sobradamente preparados, a tesón tanto de su formación y conocimientos en el campo de la historia, como además de la dilatada y más que conocida vinculación con el mundo cofrade en general y con nuestra hermandad en particular, dado que ambos comparten, entre otros puntos, el pertenecer a nuestra nómina de hermanos. Pero para conocerles un poquito mejor, os compartiré alguna información más de cada uno de ellos, tanto en el ámbito personal como en el cofrade, empezando por deferencia y con la venia del hermano mayor, con la persona de Rafa. Rafael Guirado Romero nace en el año del Señor de 1998, siendo el primogénito de una familia cofrade a la que años después se le sumaría su hermana pequeña. Cursó sus primeros estudios en los colegios de La Salle y de la Compañía de María de esta ciudad. Es graduado en Historia por la Universidad de Cádiz, además de poseer el máster de Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima, así como el de Profesorado en ESO, Bachillerato FP y Enseñanza de Idiomas, ambos por la citada universidad. A nivel profesional, ha ejercido la docencia en diversos centros educativos de la provincia, impartiendo las materias de Historia, Geografía e Historia del Arte. Asimismo, su bagaje laboral lo completa hasta la actualidad en Artiesplendore, empresa dedicada a la gestión de visitas culturales en espacios monumentales y museos, presente en más de 60 monumentos de España e Italia. En el ámbito cofrade, es hermano de las hermandades de Ecceomo, Expiración, Veracruz, Soledad y Carmen de esta ciudad, así como de la Archicofradía de la Quinta Angustia de la capital hispalense. Pregonero de la Juventud Cofrade de San Fernando en el año 2020, Rafa cuenta en su haber con varias presentaciones de carteles para hermandades y asociaciones tales como el de Expiración, el del Cabildo y el de la Asociación Cultural Cofrade La Venera, en la que además fue también presentador de su guía itinerario, tan esperada cada cuaresma. Asimismo, ha participado en diversas conferencias enmarcadas en congresos y realizadas para entidades de Cádiz, San Fernando, Jerez de la Frontera, Antequera y Sevilla. Desde el año 2021 es colaborador del programa Isla Pasión, con la sección Aquella Semana Santa, donde se analizan aspectos históricos de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Ramón Cao Rondán es también natural de San Fernando y fue en 1986 cuando también en el seno de una familia profundamente cristiana y cofrade, afincada en uno de los barrios cofrades más populares de la ciudad, como es el de La Pastora, vino a convertirse en el Benjamín y el único chico frente a sus tres hermanas mayores. Sus primeros estudios también los cursó en San Fernando, en el Colegio Manuel Roldán y el Instituto Santipetri, alcanzando posteriormente la licenciatura en Historia por la Universidad de Cádiz y graduado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Asimismo, cursó sendos másteres, uno en Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y el otro en Educación Secundaria y Bachillerato. En el ámbito profesional, Ramón fue gerente de Argest, empresa desde donde dirigió proyectos tales como el inventario de bienes muebles de las hermandades isleñas de Medinaceli, Nazareno y Soledad. También colaboró con la empresa sevillana Cirta en la elaboración de informes históricos como el que se dedicó a Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. En la actualidad ejerce como profesor de Historia en el Colegio Guadalete, de la vecina localidad del Puerto de Santa María. En el plano cofrade, señalar que Ramón forma parte de la nómina de hermanos de tres hermandades de San Fernando, Pastora, Gran Poder y Ecceomo,
Además, es hermano de la primitiva Hermandad Sevillana del Silencio y perteneció a la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. En el seno de nuestra hermandad formó parte del primer grupo infantil. Más tarde pasó a formar parte del grupo joven y posteriormente en diferentes legislaturas de la Junta de Gobierno, en la que ocupó diferentes cargos tales como vocal de formación, fiscal y hermano mayor que actualmente ostenta. Casualmente también fue el pregonero de la Juventud Cofrade, pregón que organiza la Sacramental de la Misericordia en la edición del año 2009 y fue también presentador del cartel de la Semana Santa isleña en el año 2017. Además, ha publicado numerosos artículos relacionados con el patrimonio cofrade, como los del boletín Luz, Camino y Salud, que nuestra hermandad edita cada año, y a nivel provincial podríamos destacar el artículo que escribiera sobre Alfonso Berraquero y su desarrollo artístico en Cádiz, publicado en la revista Getsemaní, editada por el Consejo de Hermandades de la capital gaditana. Y combinando sus dos facetas, la del historiador y la del cofrade, señalar que ha participado en diversas ponencias sobre el arte sacro provincial. En este sentido, podemos destacar su papel como coordinador de la obra Insula Fidei, catálogo histórico-artístico de las Hermandades y Cofradías de San Fernando, la cual fue editada en el año 2021 por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías junto a la Diputación Provincial de Cádiz. Una obra excepcional que aborda de manera exhaustiva el arte cofrade isleño, siendo Ramón autor del capítulo dedicado a la imaginería isleña. Hasta aquí unas breves reseñas de nuestros conferenciantes, Rafa y Ramón, quienes seguidamente tomarán la palabra. Pero antes, permitidme que os diga, a modo de curiosidad, un último aporte que ambos tienen en común, y es que en algún momento de sus jóvenes pero intensas vidas han estado vinculados a la música cofrade. Más concretamente, como miembros de la sección de viento madera de la popularmente conocida como Banda de Música de la Cruz Roja en alguna de sus diferentes formaciones y denominaciones. Y ahora sí, tienen la palabra nuestros ponentes, amigos y hermanos Rafael Guirado Romero y Ramón Cao Rondao. Bueno, antes que nada quería agradecer a Pilar por la presentación y a la hermandad, ¿no? A Ramón también, a la hermandad, por contar conmigo, ¿no? En este caso también para participar en esta conferencia conjunta. Y antes que nada, pues bueno, ¿no? Comenzamos, como decía, hablando de este sueño, ¿no? Este sueño de la Hermandad del Ecceomo, de ese Salus Infirmorum, ¿no? Con la llegada de la Virgen de la Salud, ¿no? Y lo que supuso, por supuesto, para la corporación. No hablaremos, ¿no? La charla, la primera parte, estará que llevará a cabo, hablará un poco pues sobre el contexto histórico en el que nos vamos a mover, el contexto de la ciudad de San Fernando a principios de los años 70, el contexto también de las hermandades de San Fernando en torno a la Semana Santa en la que 74, hablamos, ¿no? Fechas ya de la llegada de la Virgen de la Salud, que no, como sabemos, se bendice el año siguiente, la propia Hermandad del Ecceomo en esos últimos años del tardofranquismo, para ver también un poco cómo la hermandad evoluciona, ¿no? Hasta llegar a lo que es en el punto de la llegada de la actual Virgen de la Salud, y hablaremos, por supuesto, de la antigua Virgen de la Salud, ¿no? Ya Ramón después introducirá pues el capítulo correspondiente a la imagen, ¿no? Actual de Alfonso Berraquero. Comenzándonos un poco con lo que sería el San Fernando de esa época, pues bueno, tenemos que partir de la base, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de los últimos años del régimen del general Francisco Franco, una ciudad como San Fernando. Hablamos de, además, precisamente que, bueno, era una ciudad presidida por un gobierno que estaba dirigido por el alcalde Joaquín Rubio Gutiérrez, que era alcalde desde el año 73, muy poco, el año antes, ¿no? De la llegada de la actual Virgen de la Salud. Y bueno, aquí ven esa fotografía, ¿no? Por supuesto, de la calle Real, pues a principios de los años 70. Y bueno, una ciudad de San Fernando que, por supuesto, evoluciona a la par que evoluciona también su Semana Santa y su fiesta y tradiciones. Una ciudad de San Fernando que en ese momento, para que se hagan una idea, pasa de tener, pues hablamos de unos 38.000 habitantes a principios de los años 50 a más de 57.000 habitantes justo a principios de los 70. La ciudad crece, ¿no? Prácticamente casi el doble de su población, con lo cual también nacen, ¿no? Nuevos barrios. Por supuesto, en los 50 llegará la barriada de la Coronación, después llega la barriada de la Bazán. Estamos hablando, ¿no? De una época en la que San Fernando se va creciendo exponencialmente, también, por supuesto, debido a la alta presencia de militares y también, por supuesto, a esa modernización y a las prácticas, ¿no? Que se van llevando a cabo desde los gobiernos, ¿no? Del general Franco, también, por supuesto, ese aperturismo de España
de cara al exterior, y San Fernando no va a ser menos. Ese aperturismo se va a llevar o se va a traducir en esos nuevos barrios, se va a traducir también, pues bueno, en ese aumento de la población, pero también la parte negativa quizás un poco de estos principios de los 70 va a ser que, como pasa en muchas ciudades, no solamente aquí, tenemos ejemplos en Cádiz, Jerez, Sevilla, va a ser la era dorada de la piqueta, porque también van a pasar por la demolición de bastantes edificios significativos en muchas ciudades. San Fernando, por ejemplo, precisamente en el 72 es demolida la Casa Cimbrelo, ¿no? Recordarán algunos esa casa que se ubicaba en la calle Real frente prácticamente al ayuntamiento y que fue pues demolida en ese año 72, o bueno, también la demolición de la Casa Madariaga, entre otros edificios, ¿no? Como decimos, una ciudad de San Fernando que poco a poco no va a ir creciendo, pero también pues perdiendo algunos edificios, algunas señas de identidad históricas de nuestra ciudad. Aquí ven, por supuesto, pues una fotografía del 72 de la calle Real y una vista aérea también de la Alameda Moreno de Guerra, ¿no? Para que vean un poco también pues la ciudad de San Fernando en aquellos años, ¿no? Año 74, ¿no? La Semana Santa del año 74, pues bueno, por supuesto era muy diferente, ¿no? a la que tenemos hoy día, y mucho ha cambiado, ¿no? Desde entonces. Entonces voy a hacer un pequeño análisis hablando un poco de las hermandades que había, con algunos aspectos que también, pues bueno, no solamente va a ser una época de cambios en la hermandad del Ecceomo, sino que algunas de las hermandades, precisamente de nuestra ciudad, van a adquirir elementos patrimoniales que van a ser señas de identidad de estas corporaciones durante muchos años, y ahora lo verán. El Domingo de Ramos lo componían 3 hermandades, la Borriquita, la Columna y el Medinaceli. La imagen de Borriquita, precisamente de ese año 74, era el Cristo de Salvador García Piñero, que llegaba el año anterior. Esta imagen de Boro se había estrenado el año antes y que procesionaba en el Paso de Angulo, que la Borriquita adquiere en el 72. Este paso lo han visto todos, pues hasta hace no muchos años, y que es un paso que precisamente se adquiere, precisamente en estos primeros años 70, que evidencian pues una cierta carrera de adquisición patrimonial de las hermandades de nuestra ciudad, que van a ir adquiriendo enseres, pasos y imágenes también, por supuesto, como por supuesto la Salud, la Piedad también, que se adquieren en el año 75, el Cristo de la Buena Muerte, etcétera, ¿no? Solamente salía el Cristo de la Borriquita solo, no existía la Virgen de la Estrella, que llegará años después. La Hermandad de la Columna, también, por supuesto, ya existía, salía el Domingo de Ramos con los 2 pasos, el paso del Señor, que ya todos conocemos, de Casana, y la Virgen de las Lágrimas, que había estrenado precisamente 2 años antes el palio, pues que usaría y que se iría completando con sucesivas fases que llega hasta nuestros días, ¿no? Y la Hermandad de Medinaceli, por supuesto, que sacaba el Cristo solamente a Jesús cautivo y rescatado, no existía la Virgen de la Trinidad, y que procesionaba con el paso de Manuel Casana, de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, que han visto aquí todos hasta el año 2004, ¿no? Que se estrena el actual de los talleres, ¿no? De Guzmán Fernández, ¿no? Del hijo de Guzmán Bejarano. Por supuesto, el Lunes Santo, compuesto por 3 hermandades, el Lunes de Oro, tienen a la Hermandad de la Misericordia, esa fotografía del Cristo de Jesús de la Misericordia previa al lastimoso incendio, ¿no? Que tuvo lugar en la parroquia de la Pastora. Pues ven ahí ese perfil de Jesús de la Misericordia que procesionaba con el único paso de la corporación, con el paso de Guzmán Bejarano, que llega pues muy poco antes de nuestro paso de misterio, del cual también hablaremos un poco más adelante. La Hermandad del Ecceomo, por supuesto, que procesionaba con un solo paso en la jornada, que ven a Jesús del Ecceomo, ¿no? Tal y como sale de esos talleres de Castillo de las Trucis. Y la Hermandad de los Aflidos, que procesionaba, ¿no? Por supuesto, con su único paso, con el paso de Pérez Calvo, ese primer paso dorado que llega a nuestra Semana Santa en el año 1960, el primero para la Semana Santa. Recordemos que el del Carmen es anterior, del año 21, pero es para una imagen, una corporación letífica. El Martes Santo solamente tenía 2 corporaciones, la Hermandad de la Caridad, que precisamente estrenaba en ese año 70, 4 años antes, el Paso de Angulo, que hemos visto en nuestra ciudad hasta el año 2008, que es sustituido por el actual de los Hermanos Delgado. Aquí ven, pues bueno, la Virgen con casi uno de los primitivos aspectos que tuvo. Veis, aunque Vela interviene en los 60, prácticamente no el aspecto primitivo de la imagen de la Virgen de la Caridad. La Hermandad del Huerto, ese año 74, estrenaba el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza, precisamente. Y ya procesionaba el paso de Jesús del Huerto, con el aspecto, ¿no?, que le había dado Miguel Laínez, desde el año 71, que haría Yeli. Ese paso después sería ampliado por Guzmán Bejarano y es el que han visto todos hasta el año 98, que se estrena el paso actual. El Miércoles Santo solamente tenía la presencia de la Hermandad de la Veracruz. Ya tenía a Servitas desde el 73, pero históricamente la Hermandad de la Veracruz había sido la que procesionaba en solitario en esta jornada, con el paso de Rugero, que después pasaría a la Hermandad de Humilde Paciencia hasta el año 2004. He traído, ¿verdad?, una fotografía de la Virgen de los Dolores de Servitas de ese año 74, aquí la ven, ¿no? Pues precisamente llevaba un año saliendo nada más, aún como sección de penitencia Mater Amabilis,
hasta el 77 no se volverá a retomar, ¿no?, ese carácter de orden seglar de los siervos de María, pero sí procesionaban ya esta imagen de la Virgen de los Dolores de Servitas. El Jueves Santo, en este caso, solamente tenía 2 corporaciones. En la Hermandad del Perdón, que no llegaba hasta carrera oficial, recordarán que hasta el año 85 solamente llegaba hasta calle ancha, aún tenía el rezo de las estaciones del Via Crucis, el paso primitivo, con esa frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, bueno, el aspecto, ¿no?, los 2 tambores marcaban el ritmo del discurrir del cortejo, y pues bueno, y tiene esa fotografía del Cristo del Perdón. La Hermandad de la Aspiración, que en aquel entonces, en esos años 70, salía de tarde, no, durante una época salió pues a las 7:30, 8 de la tarde, salía con los 2 pasos, ¿no?, el Cristo de la Aspiración y la Virgen de la Esperanza. Ahí ven esa fotografía de la Virgen de la Esperanza, pues antes de las últimas intervenciones sufridas, ¿no?, en esta fotografía de finales de los 60, principios de los 70, y Cristo de la Aspiración, por supuesto, con el paso que todos conocen y que ya va camino de cumplir casi los 150 años de antigüedad, en breves años. La madrugada, ¿no?, la Noche de Jesús, por supuesto, la dominaba la Hermandad del Nazareno, como pasa, ¿no?, como ocurre desde hace siglos en nuestra ciudad. Pues bueno, el Cristo Nazareno aún salía en el paso de Casana, que hace poco ha sido noticia, ¿no?, recordarán. Ese paso pasó al Prendimiento, del Prendimiento pasó al Amor de Chiclana, y ahora Ceuta, ¿no?, la Hermandad de la Aspiración de Ceuta la ha adquirido, y precisamente está en nuestra ciudad de nuevo este paso de Manuel Casana para hacer unas intervenciones de cara que pueda salir en la Semana Santa ceutí. Y el Viernes Santo, por supuesto, por la tarde, la Hermandad de la Soledad, que sí sacaba los 2 pasos, recordemos el paso del Descendimiento de Cristo, aún con la concepción original que marcó Castillo de las Trucis para este misterio, del Señor con los varones y San Juan, y con la Cruz de Escalas, y la Virgen de la Soledad, por supuesto, en el paso de Manuel Oliva Vascón, con el que lleva procesionando pues más de 80 años hasta la actualidad. El Viernes Santo, la Hermandad del Santo Entierro solamente sacaba el paso de la urna del Santo Entierro, durante algunos años sin urna, pero con el Cristo, ¿no?, sobre esa camilla y a ruedas. Y ahí tienen esa fotografía muy bonita, ¿no?, con la antigua Dolorosa, que no llegó a procesionar, pero que la hermandad sí rindió culto. Y al año siguiente, precisamente este año 2025, se cumplen también los 50 años de esa Virgen, ¿no?, también del Santo Entierro, de la primera salida de Mayor Dolor en su Soledad, ¿no?, también precisamente otro de los aniversarios que conmemoramos en este 2025. Así, a grosso modo, la Semana Santa de la época, como pueden ver, era bastante diferente, pero sí tenemos, ¿no?, por supuesto, las corporaciones históricas, y vemos algunas de estas corporaciones que empiezan a cambiar en esos años. Vamos a hablarnos del caso particular de la Hermandad del Eceo Mono en el tardofranquismo. Ven ahí esa fotografía de los titulares, pues en el altar ven a la primitiva Virgen de la Salud, de la que hablaremos un poquito pues más adelante, ¿no?, por supuesto. Estamos en el año 74, el hermano mayor de la corporación era Joaquín Lara Pascual. Recordarán, pues, histórico hermano mayor, que precisamente durante su etapa, ¿no?, como dirigente de esta corporación, la hermandad va a adquirir buena parte de su patrimonio que conserva a día de hoy. Hablamos, por supuesto, del cambio de la imagen titular del Señor, el paso actual de Guzmán, la llegada de la Salud. Hablamos de diferentes momentos, ¿no?, durante su mandato, los cuales podemos destacar una figura, ¿no?, pues muy importante para la historia del Eceo, sin lugar a dudas, hablamos de un hermano mayor que estuvo bastantes años, ¿no?, como dirigente de la corporación, durante más de 15 años, ¿no?, aquí precisamente lo vemos en esa fotografía. Recordemos que la imagen que la hermandad tenía hasta la llegada del Cristo de las Trucis era el Señor realizado por Miguel Laínez. Aquí lo ven en esa fotografía. Esta imagen pues salía con las imágenes de un Pilato y un soldado romano, primero con unas imágenes que la hermandad tuvo, después, ¿no?, con las que se harían posteriormente. Recordemos que el Pilato lo hace Antúnez, a principios de los 60. Estas imágenes pues serían las que llegarían a procesionar hasta la sustitución por el misterio actual realizado, ¿no?, los talleres de las Trucis, y después posteriormente ampliado por el recordado Alfonso Berraquero. Precisamente, durante este mandato de Joaquín Lara, como decíamos, llega la imagen de Jesús del Eceo de los talleres de Castillo de las Trucis, lo ven en esa fotografía, ¿no?, con la túnica del Nazareno del Carmen. Y también aquí he traído alguna fotografía para que ya empecemos a ver un poco pues a la antigua Virgen de la Salud. Recordemos que era una imagen de autor anónimo, posiblemente no hablamos de finales del siglo XVIII, que la hermandad tuvo o que dio culto durante esos años, tanto de forma interna como de forma externa en los Via Crucis, y que después, bueno, tuvo algunas intervenciones, no por parte de Alfonso, hasta pues ser sustituida, por supuesto, por la imagen actual, de lo que lo veremos más adelante. Aquí ven, pues bueno, esa estampa, ¿no?, de ese Via Crucis, precisamente, ¿no?, de ese rosario parroquial en el que participó la Virgen en el año 1969, y esa fotografía de cuerpo completo de archivo quijano de la antigua Virgen de la Salud. Como decíamos, con Joaquín Lara pasamos también de tener ese misterio del Eceomo con el primitivo paso que veían ustedes de madera, con esos respiraderos, esos paños de metal, a tener el paso de Guzmán Bejarano. Un cambio patrimonial importante que, por supuesto, marca el inicio de ese sello, ¿no?, en el misterio de nuestra corporación, y sin lugar a dudas, pues una cosa que es bastante destacable, ¿no?
Aquí he querido traer también, a modo de anécdota, el itinerario del año 74 de la Hermandad del Eceomo. Pues bueno, aquí pueden ver precisamente ese cartel que fue portada de ese itinerario, el cartel de la Semana Santa de San Fernando de ese año. Y como pueden ver, una Hermandad del Eceomo que salía a las 7 de la tarde, tomaba la ida a Marconi, Santo Domingo, cogía Colón, hacía Manuel Roldán, subía Ancha, hacía Falange Española, o que sería San Rafael, Colón, y entraba en carrera oficial a las 8 de la tarde, como pueden ver, la calle Calvo Sotelo, calle Rosario. Después tomaba lo que sería la actual calle General García de Larrán para coger las Cortes, General Valdés, y salía por Losada, por lo que hoy en día era la esquina del Carrefour, antigua esquina de Deportes de Espada, para ya tomar la avenida General Franco, la calle Real completa, avenida General Varela, y ya después tomar pues lo que serían las curvas de Capitanía, Cardenal Espinola, Santo Domingo, Marconi a su templo. Recordemos que era un paso. La hermandad se recogía a las 12 de la noche y en 5 horas, pues bueno, llegaba, ¿no?, desde la Pastora hasta la Alameda prácticamente y volvía. Esto ya tendría motivo de un análisis más exhaustivo quizás, ¿no? Hablemos, ¿no?, de la primitiva Virgen de la Salud, como decíamos. Aquí viene esta fotografía de la antigua Virgen de la Salud procesionando junto a Jesús de la Misericordia en uno de esos viacrucis parroquiales que compartieron ambos, pues a lo largo de los años. Precisamente, ¿no?, el 8 de marzo recordaremos estos tiempos. La Virgen de la Salud, como decíamos, una imagen anónima que llega a la hermandad y que la hermandad pues rendirá culto. Una imagen bastante interesante. Sería bastante interesante pues poder seguir la pista, quizás de algún documento que nos podía arrojar pista de su paradero, no de su paradero actual, sino de su procedencia, y también un análisis estilístico, porque una imagen muy, muy interesante que llega hasta nuestra corporación. La ven ahí con esa diadema de plata de final del siglo XVIII, que también vemos en más fotografías que la usaba. Recordemos, pues bueno, esta Virgen se rendía culto de forma interna, como decíamos, y la ven precisamente en un altar de cultos. También la vemos formando parte en las parihuelas, ¿no? Como pueden ver ahí, de esos rosarios parroquiales que realizaba esta imagen de la Virgen de la Salud. Y esta Virgen de la Salud, como decíamos, pues se le rendía culto por parte de la hermandad. Aquí ven una fotografía, ¿no?, de la Virgen de la Salud ya tras las intervenciones que realiza Alfonso Berraquero. Tanto la fotografía de la izquierda como la de la derecha, pues ya pueden ver cómo cambia, ¿no?, sustancialmente el aspecto de esta imagen de las fotografías que han visto anteriormente a estas últimas. Una imagen de la Virgen de la Salud que, bueno, como decíamos, pues tiene o se le rinde culto hasta este año 74, hasta la llegada de la actual imagen, que será ya en la Cuaresma del 75, y como pueden ver, hay también un recorte de prensa de su participación en uno de los viacrucis, en este caso el del año 74, cuando la Virgen de la Salud también participó junto a la imagen de Jesús de la Misericordia por la calle de la feligresía, recordando además que las estaciones estaban a cargo de los hombres de Acción Católica. Recordemos que eran los tiempos del tardofranquismo y también, por supuesto, la presencia del régimen era habitual en nuestras hermandades y cofradías. También los símbolos, ¿no?, del tiempo, y también, por supuesto, los aires de cambio que vendrán, no solamente en el panorama político español, sino con la llegada de la Virgen de la Salud. Y ahora pues le cedo la palabra a mi compañero Ramón para que siga hablando. Muy bien, muy buenas noches y muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras, y gracias a los asistentes por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, el título de mi parte, ¿no?, Salud Mater Nostra 1975-2025, ¿no?, análisis histórico-artístico. Es muy complicado en el poco tiempo que tenemos, ¿no?, realizar un análisis exhaustivo de tantísimo tiempo desde la llegada de nuestra Virgen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces intentaré condensar lo más importante, lo más destacable que podemos ver de ella. Va a tener como dos bloques, dos partes bien diferenciadas. Una primera parte donde voy a hablar, ¿no?, de una figura que sin lugar a dudas marca la hermandad, la estética de la hermandad desde su llegada, como fue Alfonso Berraquero. Y a partir de ahí pues iré desglosando, ¿no?, esa evolución de la Virgen, cómo llega a nosotros y los diferentes momentos que ha tenido junto a nosotros, diferentes momentos que hemos vivido junto a ella a finales de los 70, 80, 90, hasta nuestros días. Pues bien, Alfonso Berraquero García, el fulgor de la escultura isleña. Así lo titulé en el artículo, en el capítulo que dediqué en el libro de Ínsula de Fide, porque sin lugar a dudas Alfonso Berraquero rompe los cánones hasta ese momento que había de la imaginería isleña, sobre todo con la labor realizada en la imaginería sacra, en la imaginería religiosa, ya que él realizaba iconos, realizaba modelados de retratos, pero también la imaginería religiosa para las hermandades y cofradías, pues lógicamente es donde nosotros le debemos muchísimo, todas las hermandades y cofradías de San Fernando y fuera parte de ella, ¿no? Alfonso Berraquero nace el 12 de septiembre del año 1941
y fallece el 11 de diciembre del año 2016. Os traigo unas imágenes que anteriormente no han sido puestas, salieron publicadas, sobre todo la de su padre, Diego Berraquero, pero no otras, que sí es el momento idóneo en este aniversario de estos 50 años para realizar un poco cómo llega Alfonso Berraquero a la isla, ¿no? Cómo nace Alfonso Berraquero y un poquito sobre su genealogía, ¿no? Pues vemos en la foto central, ¿no?, la bisabuela de Alfonso, Elvira Viviana, ¿vale?, que procedía de Sanlúcar de Barrameda y se afincó aquí en San Fernando, concretamente en la calle Bonifaz, donde Alfonso posteriormente nació. Vemos dos fotos, tanto en la izquierda como a la derecha, de los padres de Alfonso. Por un lado, Diego Berraquero Miril, académico correspondiente a la Academia de San Romualdo, militar, concejal que fue también del ayuntamiento, secretario, y un prolífico escritor, ¿vale? Y por otro lado, su madre, Elvira García Cantalejo, una madre muy entregada con su hijo y sobre todo una madre también muy vinculada con nuestra hermandad, ya que en varias partes, patrimonio de nuestra hermandad, salieron de sus manos. Ya lo veremos posteriormente, como fue la toca de sobremanto que llevaba nuestra madre, incluso algunas piezas pues forman parte que salieron de sus manos, ¿no? Entonces quería traer estas imágenes porque es muy importante saber las raíces de donde nació Alfonso y cómo él se fue gestando en su taller. Esta fotografía nos muestra el taller de Alfonso. De ahí salieron buena parte de imaginería de nuestra ciudad y, como digo, de la provincia de Cádiz y fuera de ella, tanto a nivel de imaginería sacra como de imaginería profana. En esta imagen, por ejemplo, nos vemos que está en ese momento pues tallando, modelando la imagen de los San Servando y San Germán que se conserva en la iglesia de la Ardila, ¿vale? Alfonso estudió magisterio en Cádiz, posteriormente estudió también en la Escuela de Artes Aplicadas, especializándose en la especialidad de decoración, y después se fue a Sevilla a estudiar la licenciatura de Bellas Artes. Una vez ya vuelve aquí, profesor de la Escuela de Artes Aplicadas en la especialidad de modelado, y es donde las hermandades, pues lógicamente, pues irán surgiendo sobre todo los encargos. Nuestra hermandad, y sobre todo por la vinculación que tuvo con ella, sobre todo con muchísimos dirigentes de nuestra hermandad, como el recordado también Ramón Moreno, pues fue donde Alfonso va a recibir ese encargo que la hermandad le haría, que fue Nuestra Madre de la Salud, para sustituir al anterior titular. Alfonso puede sentirse dichoso de que fue con muchos reconocimientos reconocidos en vida, que es como hay que reconocer a las personas, y tuvo la placa de oro de la provincia de Cádiz en el año 2006 y fue hijo predilecto de nuestra ciudad, el San Fernando, en el año 2010. Ahí pongo dos fotos, una que sí salió por redes y otra un poco tanto desconocida, pero para todos los asistentes que estamos aquí como en nuestra casa, pues seguro que os llenan de recuerdo. Cuando tuvimos esa suerte de compartir esa jornada maravillosa en casa de Alfonso, en la calle Bonifaz, cuando la hermandad de Ceomo le puso esa placa en su puerta, ¿no?, donde él había nacido, donde venía toda su historia, y bueno, y ahí lo vemos rodeado de antiguos también hermanos mayores que ya desgraciadamente no nos acompañan. Alfonso, como hemos dicho, no solamente en el panorama de la imaginería religiosa, profana y tal, también realiza pues labores para monasterios cercanos, por ejemplo, como en el convento de las Concepcionistas de Cádiz, pues con esa Santa Beatriz de Silva, que muchas veces la desconocemos porque no es algo tan usual, o incluso con los retablos cerámicos, que hay multitud de retablos cerámicos, la mayoría de los retablos cerámicos de San Fernando pues salieron de sus manos. Podía haber puesto cualquiera de una titular, pero me viene muy bien en la ocasión de traer de Santa Beatriz de Silva, que también se conserva en el convento de las Concepcionistas de Cádiz. Tanto es así que para la provincia de Cádiz, bueno, pues recibió muchos encargos, sobre todo a raíz, ¿no?, de la ejecución de la obra que realizó aquí en San Fernando de la Vía de Salud. Y, por ejemplo, he querido traer una, cuando publiqué el artículo de la revista de Semana y de Cádiz, de cuando recibió ese encargo a finales de la década de los 70 de la Hermandad del Prendimiento, que hace poco, bueno, hace unos cuantos años hicimos nosotros la entrega de la Guía de Plata de esa Hermandad del Prendimiento de Cádiz, y ahí aparece pues, un joven Alfonso policromando la imagen, ¿vale?, y la hermandad como está constituida y como se encuentra ahora. Para la ciudad de San Fernando podría poner multitud de imágenes, ¿no?, porque son tantas las imágenes que Alfonso ha hecho, salieron de sus manos. No voy a entrar en el panorama de restauración porque no procede ahora mismo, pero sí, bueno, dos imágenes, tanto porque marcan como un antes y un después. Ese primer crucificado que salió de sus manos a finales del año 70, como fue el Cristo de la Buena Muerte de corte academicista, y cómo ese desarrollo artístico desemboca a inicios de los 90 con el Cristo de la Sangre. No hay lugar a dudas, ¿vale?, y el mismo Alfonso en diferentes entrevistas que le hicieron esa admiración que tenía Alfonso tanto por la figura de Francisco de Buiza como por Luis Ortega Bru, y que lógicamente ellos van a hablar de él.
sobre todo por la expresividad que realizan en su obra, por ese golpe de gubia que le daba a su obra y sobre todo por esa acercar la realidad más cercana de lo cotidiano y de las personas cotidianas, llevarla a lo sacro. Eso no es algo nuevo, lógicamente, en la historia del arte. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las figuras del Greco, cómo analizaba personas de la vida cotidiana y la elevaba, que por eso el Tribunal de la Santa Inquisición pues lo tuvo siempre muy en cuenta a la hora de llevar a las personas de nuestra cercanía elevadas muchas veces a los altares. Pues en ese movimiento y en esa relación que tenía tanto Buiza como Ortega Bru con Alfonso, pues Alfonso se fue impregnando de ese arte y lo llevó a esa plasticidad y a esa expresividad, ¿vale?, en todas sus obras. Pues bien, esta imagen que os pongo aquí, algunos de los que tendréis la obra de Insulae Fide, la habéis podido ver, es la relación sobre todo de ese busto con la figura que os pongo al lado, que fue el maestro Manuel Guzmán Bejarano. Manuel Guzmán Bejarano, una persona con muchísimo cariño que Alfonso le tenía y sobre todo con muchísimos trabajos que ellos le estuvieron trabajando juntos en muchísimos proyectos. Este busto que pongo aquí es el primer busto sacado de punto que realizó Manuel Guzmán Bejarano a la talla de la Virgen de la Salud. Cuando se realiza el molde, que lo realiza Alfonso, pues se realiza un sacado de punto sobre la madera y ese primer sacado de punto que lo realiza Manuel Guzmán Bejarano, pues lo realiza y bueno, pues diferentes ensambles y tal, pues no se lleva a efecto la realización y posteriormente, bueno, ya Alfonso fue modificando. Esto pertenece a una colección particular, el busto de la misma, pero para que tengáis, bueno, conocimiento de ello, sobre todo de la labor y la relación existente entre Manuel Guzmán Bejarano y toda la labor de Alfonso Baraquero. Y bien, llegamos al año 1974, se le realiza el encargo y en el año 75, finales del 74, es cuando la hermandad, que posteriormente pondré una diapositiva, pues recibe y se constata a través de un documento de donación de la entrega de la Virgen de la Salud a la hermandad. Bueno, poco voy a decir porque esto más o menos como en la línea de casi todas las imágenes, ¿no?, de Virgen, ¿no? Pues una imagen realizada en material noble, ciprés policromado, dimensiones de 1,67, una imagen de candelero, como todas las imágenes de vestir, y sobre todo, que quiero destacar, y así lo saqué en la obra de Insulae Fide, sobre todo por la expresión, ¿no?, de ese dolor contenido que recoge en la tez de la Virgen, ¿no?, esa inclinación del rostro con la mirada ligeramente hacia la izquierda, sin lágrimas en su rostro, que es lo que llama ponderosamente la atención, sobre todo en todas las dolorosas pasionales, y sobre todo por el verdor de sus ojos, ¿no?, que ha sido en multitud de veces pregonada por muchísimos pregoneros, porque esa mirada profunda pues nos lleva a los corazones. Sobre todo esa hermosura que nos invita, y lo dije así, su hermosura nos invita a la oración, constituyendo una de las obras cumbres de Alfonso Baraquero. Y así se queda recogido, porque así es como muchísimas personas a día de hoy lo pensamos. Aquí vemos una de las primeras imágenes que se le toma a la Virgen y el documento que he querido extraerlo sobre todo, que es ese documento, siendo ya Tomás Valleca, estando de secretario, ¿vale?, de hermano mayor, Joaquín Lara, como ha dicho anteriormente mi compañero Rafa, y el hermano Alfonso, donde nombra tanto a su madre como a su padre y cómo hace esa donación a la hermandad en el día 27 de noviembre del año 1974. Realiza la donación de la imagen y ya posteriormente será en el año 75 cuando reciba su bendición. Muy bien, ya forma parte de nosotros, llega la Virgen de la Salud a nosotros, y la Virgen de la Salud tardará unos cuantos años, desde el 75 que estamos nosotros, hasta realizar la primera salida procesional, que no será hasta el año 1978. Pues bien, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues bueno, la Virgen de la Salud, y recogiendo el testigo de la anterior Virgen que participaba en los Vía Crucis parroquiales, bueno, pues va a seguir participando en esa Vía Crucis parroquial, que lo que intentaba sobre todo era agregar a la filigresía y sobre todo incentivarlos al culto, ¿no? Pues a fin de cuentas lo que se intentaba entre las dos hermandades era incentivar a esas personas para fomentar todo el ámbito religioso en el barrio. Aquí vemos tres imágenes, dos de ellas coetáneas en el tiempo, que pertenecen a ese primer Vía Crucis. Fue la primera vez que la Virgen saliendo en ese Vía Crucis parroquial, y la segunda ya que no fue la única vez que la Virgen de la Salud salió en ese Vía Crucis parroquial. Hemos visto en algunos boletines esa fotografía en blanco y negro, hoy la traemos en color, y que sin lugar a dudas es gracias a muchísimas personas que para esta conferencia pues han tenido a bien pues siempre o darme algún cierto comentario o cediéndome algún tipo de imagen, sobre todo para enriquecer la presentación de hoy. Pues ahí la vemos, ¿no? Esa fue la primera vez que la Virgen pues se entronizó en esa parihuela perteneciente a la Hermandad del Nazareno,
Nazareno, que creo que a día de hoy todavía se conserva, esos faroles que llevan en las esquinas, que ya en la siguiente diapositiva comentaré, que también tiene su historia y están más cerca de nosotros de lo que comentamos, sobre todo cada vez que sale Jesús sacramentado. Y el tema de vestimenta, bueno, pues nuestra hermandad, sobre todo, hasta que va adquiriendo un patrimonio ya propio de ella, pues lógicamente, tanto a través de Alfonso como a través de su vestido Diego, que aquí nos acompaña, pues fueron lógicamente dotándole a ella de diferente patrimonio material para que fuera pues pudiendo hacer esa salida. La fotografía de la derecha es una fotografía que anteriormente no se había comentado, teníamos siempre la imagen de esa imagen, pero sí es verdad que la Virgen de la Salud había salido posteriormente en Via Crucis, incluso en el año 76, participando y saliendo con la diadema que ya más tarde comentaré que fue donada por nuestro querido José Luis Ruiz Nieto, ¿vale? Y le donó de esa primera diadema que tuvo la Virgen y procesionó también en ese Via Crucis parroquial. Me quería referir al tema de los faroles, porque esos dos faroles que llevaba la Virgen en esa parihuela del Nazareno, pues son los faroles que fueron restaurados hace poco, no me acuerdo ahora mismo del año, y que forman parte de la custodia en el Corpus Christi de San Fernando. En la custodia, pues esos faroles que son de plata de ley, que fueron restaurados, pues, entiendo, por las hermandades sacramentales, ¿vale? Pues son los que forman parte de ella y tienen toda una historia detrás, y fueron los faroles que acompañaron, le dieron luz en ese primer Via Crucis parroquial por la feligresía de la pastora. Y aquí, bueno, la imagen que en multitud de veces pues ha salido publicada, o bien en nuestros boletines, Luz Camino Salud, o en Santa Faz de Misericordia, han salido en ese giro de Santo Domingo hacia Marconi, del Cristo de la Misericordia, con nuestra titular María Santísima de la Salud de Alfonso, y lógicamente que este año, pues si Dios quiere, pues vamos a volver a repetir esa estampa histórica. Pues bien, pues llegamos al año 1978, después de la hermandad, como así lo constatan los diferentes libros de acta, de intentar, pues incluso en el año 77 realizar estación de penitencia, debido también a las dimensiones de la parroquia, hermandades que salían también el mismo día. No fue posible hasta que en el año 1978 pues se lleva el sueño, no tan anhelado por muchísimos hermanos, de ver a la Virgen entronizada sobre ese paso, esa mesa que hiciera nuestro hermano Salvador, mayordomo, esos respiraderos que después comentaré también, esos primeros respiraderos que salieron de las manos de Jesús Domínguez Padre, y sobre todo la Virgen, ¿no?, con esas sayas que fueron confeccionadas por mujeres de la hermandad, que después ya volveré a esa saya, ¿no?, que tiene también una historia detrás, ese tocazo de sobremanto que anteriormente he mencionado, que salieron de las manos de Alfonso, del propio Alfonso, de Elvira, y esa cruz que lleva, esa cruz pectoral, que también era de la bisabuela de Alfonso, con el nombre de Salud, también donación de nuestro hermano también Gabriel Solí de Carvajal, pregonero que fue de ella. Y así salía la Virgen en el año 78, pues a realizar su primera estación de penitencia acompañando a nuestro padre del Eceomo. Aquí lo vemos dos fotos en dos momentos diferentes. La primera foto pertenece a la primera salida, con ese ensorno floral, con esos respiraderos que eran obras de Jesús Domínguez, y después en otra de las fotos, ya en el momento de recogida, con esa luz que muchísimos de los presentes recordaréis porque serán más de vuestros tiempos, yo no tuve la suerte de conocerlo, ¿vale? Con esa corona y esa caña, ¿no?, que forman parte del emblema del escudo corporativo que tenía la hermandad. Y la Virgen, bueno, pues en otro momento con otro tipo de manto, ¿vale?, pero más o menos siguiendo con esa misma línea, y también con el uso de la vela rizada. Vela rizada, bueno, que nuestra hermandad también fue pionera en el uso de la vela rizada, que ya después pues fue ya poniéndose. Esta imagen la he traído sobre todo porque aquí vemos el palio de la hermandad de la titular Lágrima y Esperanza, la hermandad de Humildad y Paciencia de Chiclana, porque los respiraderos que llevan son los que tenía en su origen nuestra hermandad. Esos respiraderos, los que tuvo en su origen nuestra hermandad, eran obra de Jesús Domínguez, y ya cuando se adquirió el palio, que salió por primera vez en el año 1981, y ya fueron por los que fueron de los hijos de Juan Fernández, pues se vendieron a la hermandad de Humildad y Paciencia de Chiclana. Y a día de hoy, pues si alguno pues tiene interés de pasarse por allí, pues serán los primeros respiraderos que tuvo nuestra madre, la Virgen de la Salud, pues se conserva allí, con algunas alteraciones que aparecen en esa hornacina central a modo de venera, que aparecen como algo que le han hecho como pequeñitas hornacinas, pero en líneas generales pues son lo que se conserva y lo guarda la hermandad de la Humildad y Paciencia.
Traigo algunas imágenes, algunos planos más cercanos, sobre todo con el uso de las coronas. Normalmente algunas coronas podían ser o bien de Servitas de Cádiz o bien de Servitas de San Fernando, que lógicamente pues formaban parte, sobre todo por esa cercanía, tanto de nuestro vestido don Diego como de Alfonso, y también de nuestro querido y recordado Manuel Fraga, que lógicamente pues dotaban a la Virgen de un patrimonio que, claro, todavía pues la hermandad se estaba gestando en adquirir ese patrimonio para los titulares, como le pasan a todas las hermandades cuando van iniciándose. Aquí os traemos dos imágenes, ¿no? Sobre todo porque, claro, la Virgen, ¿sabes? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde está ubicada la titular? Porque, lógicamente, hasta el año 78 por ahí no se le reforma el altar, como nosotros lo concebimos a día de hoy. Bueno, pues en inicio la Virgen estuvo ocupando en la Capilla Molinello, donde se veneraba Jesús de la Misericordia. Ahí había un ventanal, pues se ocupó ese sitio que a día de hoy, pues lógicamente está la titular de la Hermandad del Jueves Santo, María Santísima Piedad, que este año también están de aniversario, y lógicamente pues ahí es donde se ubicó en un momento. Por diferentes motivos que nos vienen a colación, pues la Virgen pues se le crea como una estructura paralela al altar donde estaba Jesús del Eceomo y se va a ubicar a veneración pública en el lugar. Ahí aparece la María Santísima Salud, ya con su María, tal, con la saya que hemos visto anteriormente y con esa diadema que donara José Luis Ruiz Nieto. Diadema que he querido poner esta fotografía porque lógicamente fue, como por así decirlo, la primera presea que ella tuvo antes de la llegada de la corona, obra de los hijos de Juan Fernández, y lógicamente pues fue recordada por una persona que ha estado muy vinculada también, y creo que es momento también de nombrarla a ella, ¿no? Muy vinculada a nuestra hermandad, por diferentes motivos, por cercanía con Alfonso, por la enorme ayuda siempre que ha prestado y por muchísimas donaciones que a día de hoy se conservan gracias a él, como fue don José Luis Ruiz Nieto y esa diadema del año 1975. Ahí aparece otra imagen, ¿no?, realizada con esa pequeña diadema que parece muy llamativa, realizada en papel España, como así me apuntó nuestro querido mayordomo, ¿vale? Y que una diadema, pues una foto singular de ella, una foto singular porque a día de hoy pues no se conserva. Singular también, igual que todos los hábitos que se le han puesto a atavío de difunto que ha tenido nuestra hermandad, nuestra Virgen, porque siempre ha sido pues por esa cercanía que nuestra Virgen ha tenido a vestirla de difunto, ¿no? Y así ha sido a lo largo de los años. Todavía ahí la Virgen no estaba ubicada dentro del altar, se veneraba, como anteriormente lo he dicho, en esa estructura que se creó justamente al lado del altar. La Virgen con su corona en las manos, vestida de difunto también, con una diadema que tampoco a día de hoy se conserva y que ahí la vemos. Pues bien, el año 1978, como decía, fue cuando se reforma el altar y ahí os pongo como el antes y el después. Como la estuvo la Virgen de Difunto puesta al lado, vemos que todavía Jesús del Eceomo no ha sido remodelado por Alfonso, eso ya vendrá con tiempos posteriores, ya fue en el año 61 y eso posteriormente, no es todavía, y vemos todavía ahí ya la Virgen de la Salud con esa abertura, toda esa obra que se realiza de cantería sobre ese altar de piedra ostionera que lógicamente en ese momento, bueno, pues parecía que le faltaba algo, ya después se irá ampliando con la llegada de nuestro querido apóstol San Juan, y bueno, y ahí aparece pues nuestro Padre Jesús del Eceomo y ya María Santísima Salud pues entronizada en ese altar de cultos de diario como nosotros lo conocemos a día de hoy, que se realizó en el año 1978. Si por algo nuestra hermandad se puede sentir orgullosa a lo largo de todos los años desde nuestra llegada de la Virgen de Salud, fue sobre todo por el Domingo de Pasión pionero en la isla, y así lo constata desde el año 1977, no solamente la documentación de la hermandad, sino las propias crónicas que se conservan de los periódicos de la época. Ahí vemos cómo se presenta la Virgen de la Salud en el altar mayor, si lo miramos en su zona derecha, con ese dosel que se hizo el profeso para ese momento, que se estrenó el profeso, ese dosel magnífico que realizado Alfonso Berraquero, dedicado a esas vocaciones marianas, ¿vale? Esa peana, una peana en multitud de veces usada, que donde se sustenta a la Virgen, esa peana perteneciente a la Hermandad de los Servitas, que ustedes la habréis visto en multitud de ocasiones, creo que hace poco se ha visto, no sé, en algún acto, ¿vale? Pues en esa peana es donde se puso por primera vez a la Virgen de la Salud un Domingo de Pasión en el año 1977, y ahí la vemos, lógicamente, con algunos elementos muy, muy llamativos. Y así lo decía la crónica del momento. La bellísima imagen expuesta por primera vez en besamanos a la veneración de los fieles fue situada en el presbiterio en dosel expresamente construido para el acto, que como símbolo de la devoción mariana lleva como ornamentación, dentro de un estilo bizantino, varias reproducciones de las imágenes de la Virgen más veneradas. Pues así fue como se presentó la Virgen en ese primer Domingo de Pasión del año 1977.
Aquí más o menos la Virgen, con una foto en color, ¿vale? Vemos cómo parecía ataviada con ese más o menos terno, ¿no? Como corte carmelita de seda, que a día de hoy, bueno, pues no lo tenemos, lógicamente, porque eran prendas que excedían para ese momento, al igual que las preseas, que todavía, lógicamente, pues la hermandad no tenía, pues, el ajuar complementario para ella. Aquí vemos la Virgen con esa cruz de la bisabuela de Alfonso, marcada en su rostrillo, ¿vale? Y no fue el único, la Virgen de la Salud estuvo más domingo de pasión puesta ahí, no fue el único momento, y así ya lo vemos, lógicamente, con esa saya que lo hemos visto en esa primera salida, en el año 78, pues aparece ahí, con esos candelabros, que muchos de los que estáis aquí lo hemos cogido para bajarlo, para montarlo en los cultos, pues ahí ya aparece también, aparecen ahí ya ubicados, esa saya que próximamente vamos a comentar algo sobre ella, y bueno, y aquí más o menos que sepamos sobre todo que en el año 77 se expuso por primera vez al culto y que posteriormente también se expuso ahí en el altar mayor y posteriormente en el año 78. Y bueno, y aquí tenemos dos imágenes que nos llaman un poco la atención y vienen muy bien para la hora de explicarla y analizarla. Sobre todo porque la Virgen, al no tener, bueno, presea propia, pues estuvo varios tiempos también venerándose Domingo de Pasión con diadema, que también le sienta a ella, ¿no? Como todo que le sienta a ella. Pues aquí la vemos sobre esa peana que la realizara Salvador, ¿vale? Pues en esa peana que se hizo sobre ella nos aparece con diferentes atavios y sobre todo nos vamos a centrar en la imagen de la derecha. Aparece esa saya azul que tenía la Virgen, sobre todo con una serie ya de bordados que se le aplican a esa saya y que lógicamente va a ser la saya que hasta que se realizara la saya obra de Rosario Bernardino, pues fue la saya procesional que tuvo la Virgen hasta nuestros días de hoy. La Virgen, como vemos esta imagen, está situada en lo que era todavía la puerta que daba para la plazoleta de la Pastora, que todavía no se había hecho la obra, que la obra se realiza en el año 1981 y todavía no se había realizado, ¿vale? En el año 1981 se realiza la obra, que será la primera vez que salga en palio la Virgen. Pues ahí es donde se ubica la Virgen, ¿vale? Para esos domingos de pasión. Y aquí pues traía a colación, bueno, un poco también mencionar esa primera saya que tuvo la Virgen. No sé si recordáis ese palio que tuvo ese primer palio que tuvo la Virgen de las Lágrimas de San Fernando, que fue el primer palio que hubo en la ciudad de San Fernando hasta la sustitución del siguiente en el año 72. Pues ese palio que tuvo la Virgen de las Lágrimas de San Fernando procedía de la Hermandad de la Gracia y Esperanza de San Roque y llegó hasta nuestros días. Pues gracias a la labor de Manuel Fraga, que siempre, bueno, pues con Alfonso y con Diego, pues dotaban de patrimonio a la hermandad, pues esa saya de terciopelo que todavía no estaba ejecutada a nivel de bordado ni nada, pues aplique de la sustitución de esos bordados que salían de ese techo de palio, de esa obra que ya la Virgen de la Lágrima tenía ya su nuevo de palio, fueron, en parte, para congeniarlo y darle conjunto a esta saya que durante tantísimos años nosotros le hemos venerado a la Virgen, que es obra de los talleres de bordado de Carrasquilla, ¿vale? Así que os pongo como una secuencia desde esa portada del ABC con esa salida, con ese palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque, con esa imagen de fotografía Quijano de ese palio de la Gracia y Esperanza y esa saya pues que estuvo venerándose nuestra Virgen. Pues bien, aquí vemos la primera salida de la Virgen con palio, esa vez fue la primera vez que le dio la luz a ese palio tan hermoso que salían de las manos de los hijos de Juan Fernández, y ya después posteriormente pues se fue con el tema de la restauración de los barrales por Jesús Domínguez, y lógicamente con el terciopelo todavía no existía ninguna ornamentación ni ninguna decoración, que años posteriores ya pondré alguna imagen, donde se fue enriqueciendo sobre todo con los arcángeles, con el apostolado, con la gloria del palio, etc. Pues en el año 81, sobre todo a común acuerdo entre dos hermandades, como fue la Hermandad de la Misericordia y la Hermandad del Eceomo, puesto que hasta esa fecha Gracia Esperanza sí salía con palio, que salía por la calle Marconi, pero la Hermandad de Misericordia y la Hermandad del Eceomo, pues todavía lógicamente pues la envergadura de los palios pues no iban a salir por la puerta. Bueno, pues con ese acuerdo parroquial entre ambas hermandades, pues se ejecutó la obra de apertura y de ampliación de la puerta de la plazoleta de la Pastora, para que en el año 81 nuestra Madre María Santísima de Salud recorriera las calles de la isla bajo palio. Y así fue. En estas dos imágenes os pongo la de la imagen de la izquierda, donde vemos a la Virgen de Salud en ese primer lunes santo del año 1981, imágenes posteriores donde ya todavía la parte de las bambalinas no están decoradas, pero sí la gloria del palio, donde se le recoge con obra de Alfonso la gloria dedicada a la salud de Roma.
No he querido extenderme sobre todo a nivel de la advocación de la salud, ya que todo lo que el cortejo y toda la línea estética de nuestra hermandad, marcada por Alfonso, lógicamente pues está impregnada de la advocación de la salud. Eso lo vemos habitualmente en todos los atributos que tenemos nosotros a lo largo del cortejo de la Virgen. Cada uno de ellos pues tiene una advocación. La salud de Pátzcuaro, la salud de Mallorca, la salud de México, cada uno de ellos tiene una representación, y eso también aparece incluso en el cortejo del Cristo con la salud de Venecia, en el Lábaro, ¿vale?, guión de la Junta Auxiliar, incluso también en la gloria del palio, como es la salud de Roma. Ahí ya vemos también como el palio aparece el relicario, un relicario tan significativo para nosotros de San Juan Peterbori, que fue donado por nuestro hermano Alfonso Berraquero. Obras de los hijos de Juan Fernández, lo más destacable, sobre todo más cercano para nosotros, pues son todo el tema de los respiraderos, ¿vale?, junto a los varales, ya que la candelería es de obra de Villarreal, y bueno, pues unos respiraderos sobre todo de corte clasicista, con esas hornacinas dedicadas a San Joaquín, a Santa Ana, a San José, y que van a tener, lógicamente, pues elementos alegóricos a las letanías de la Virgen. Elementos muy clasicistas, como lo vemos ahí, esa hornacina, modo de venera, ese columnado estriado que los vemos ahí en la columna central. Esta forma parte del frontal de nuestro paso de palio. Y como no, la presea, obra también de los hijos de Juan Fernández, ya del año 83, a partir de los años 83, pues nuestra titular irá con esa presea que ya posteriormente se fue enriqueciendo, lógicamente, y que destaca sobre todo por esas incrustaciones de cabecería de marfil, de angelical, ese globo terráqueo y esa cruz y esos imperiales que tiene. Por lo tanto, es una obra muy importante. Pasamos ahora al año 1984 y llegamos al momento de que, lógicamente, vemos ese altar, ¿no?, que se quedaba un poco, algunos hermanos, ¿no?, antiguos de la hermandad se me contaron que lo veían raro, ¿no?, que ahí faltaba algo en ese altar, hasta que el año 1984 Alfonso Berraquero dona a la cofradía la imagen del discípulo amado de San Juan. Ahí tiene a tu madre. Y así es como lo vemos hasta nuestros días. La obra discípulo amado, hay que saberlo porque es una realidad, no aparece en el pasaje bíblico concretamente en ese momento en el que nosotros lo representamos. Sí, la Sagrada Conversación, de que fue la primera vez que se puso en San Fernando, se puso a una imagen de San Juan junto a la Virgen bajo palio. Y así fue. También apuntar que tampoco esto era algo que estaba concebido en situ por el autor de la obra, ya que muchísimas veces pues se ha discernido sobre ello, se ha comentado sobre ello. En ningún momento Alfonso Berraquero pensó realizar la obra de San Juan para concebirlo bajo palio con María Santísima Salud, sino fue, lógicamente, lo que hace el tiempo, y lógicamente porque cuando se puso por primera vez se vio que esa comunicación directa, esa mirada directa entre San Juan y la Virgen, pues parecía que estaban hechos profeso para ello sin haberlo estado hecho. Y así es como la conservamos, un San Juan imberbe, juvenil, con todo el aspecto, sobre todo que destaca porque normalmente vemos en multitud de todos los San Juan, toda la representación de San Juan en su iconografía, aparece ataviado de rojo y verde. En nuestro caso no es así, aparece, a lo largo del año se viste de rojo y verde, y le da sobre todo un tinte diferente, ¿no?, un tinte diferente, sobre todo a la obra de San Juan Evangelista, que, como digo, desde el año 84 nos acompaña. Esta imagen es la primera vez que se puso un domingo de pasión. En el año 84 fue la primera vez que se puso un domingo de pasión al San Juan en veneración junto a María Santísima de la Salud. Y ahí lo vemos, en esta foto magnífica de Agustín Hormigo de perfil, o la de frente que me pasara mi querido don Diego, que lógicamente vemos a la Virgen con la saya que anteriormente ya he comentado, con su broche, con su presea ya de ella, y a San Juan con su ropa característica y ese dosel magnífico que realizara Alfonso en ese domingo de pasión del año 77. A lo largo de los años podría poner fotos y fotos y fotos, porque hay muchísimas sobre esa evolución histórica. He puesto estas dos fotografías porque me parece, sobre todo, no voy a entrar en esos no florales, lógicamente, porque no es mi cometido, pero sí, sobre todo, porque los sonos florales ha sido una habitual y ha sido una continua evolución, como todo lo ha habido a lo largo de la vida, pero sí ya como aparece el palio. Ese palio, en esa bambalina delantera, aparece con esos arcángeles, en las bambalinas laterales, con esos discípulos, ese apostolado que acompaña, y en la parte trasera que no se ve, pues Santa Elvira. Qué bonito recoger en esa bambalina trasera a Santa Elvira, y qué tan significación tenía para Alfonso por su madre y por su raíz de bisabuela, que fue la que llegó a Bonifaz. Y al hilo de Bonifaz, pues pongo una imagen que muchos de ustedes lo tendréis en mente, yo no lo conocí, ¿vale? Fue bajando esa calle Bonifaz, donde era la casa de Alfonso Berraquero. Y ahí lo vemos como el palio de la Salud se llegaba a las puertas de la casa de Alfonso Berraquero, casa decorada para recibir a la madre de la que salió de sus gubias, y qué bonita estampa sería recordar ese momento.
Aquí vemos más fotos, fotografías más cercanas, fotografías un poco más tardías, sobre todo la imagen de la izquierda, donde vemos ya a la Virgen con esa saya que posteriormente comentaremos, ¿no?, que fue uno de los grandes enriquecimientos que tuvo la hermandad ya en la década de los 90-2000, esa saya, esa peana, obra de Jesús Domínguez, esa Virgen, esa Inmaculada, donada por nuestro querido José Luis Rodríguez Nieto, y ya, bueno, toda una decoración, y también sobre todo la fotografía de la derecha, bueno, que los entrevarares son los que tenía anteriormente, no los que tiene a día de hoy, que son los antiguos. Y si a símbolo se destaca sobre todo porque nuestra hermandad es muy simbólica, ya lo he dicho anteriormente, la advocación de la salud aparece impregnada en toda la serie, en toda esa panoplia de atributos que tiene, y eso lo vemos también, lógicamente, en un elemento muy esencial y muy significativo para nosotros, como es la flor de pasión, mal llamada en muchísimas ocasiones como rosa de pasión. No es rosa de pasión, no es una rosa, es una flor de pasión, que muchísimos de los que estamos aquí lo tenemos en nuestra casa porque nos encanta esa flor cada vez que florece. Dura muy poquito, si la cortamos pues se va, pero por lo menos cada vez que está naciendo pues disfrutamos de su presencia. Pues bueno, esa flor de pasión, flor pasión y flor del sufrimiento, es como se le conoce, es sobre todo en alusión a la simbología que tiene a la pasión de Cristo. En el año 1989, Alfonso Berraquero dona a la hermandad esa flor de pasión realizada por Alfonso Berraquero, que es la que lleva a sus manos, que queda sujeta por San Juan Evangelista. Esa flor de pasión también son esas florecillas que lleva nuestra Virgen en el rostrillo, ¿vale? Que también fue adornada por Mercedes Yuste, que fue mujer de un recordado hermano nuestro como fue Ramón Moreno, y que lo luce en su rostrillo. Por lo tanto, es un elemento muy característico de nosotros, y que así también aparece reflejado, por ejemplo, en este cartel del aniversario, de este 50 aniversario, como simbología. La evolución de los altares de culto desde los finales del año 80 hasta inicios de los 90 podría poner multitud de fotos, y lógicamente es muy ampliable. Ha ido evolucionando de la utilización del dosel, no se utiliza el dosel, hasta la aparición sobre todo de que Alfonso va dotando a la hermandad de ese enriquecimiento patrimonial, sobre todo con esa corte angelical. A él le encantaba ese modelado de los ángeles, y lógicamente pues eso hacía muy atractivo y muy decorativo pues todo el tema de ese domingo de pasión que se ponía en escena, y que tan nombrado ha sido por muchísimas veces por muchísimas personas y salía en las noticias. Es buen momento en este 50 aniversario también recordar ese 25 aniversario en el año 1999, ahí tenemos el cartel, ¿no?, con esa fotografía, ese montaje que se hizo por parte de Carlos Valverde, ¿vale?, que aparece la Virgen con lo más grande que tenía en esos momentos, ¿no?, con esa saya, bordado de carrasquilla, con esa corona, hijo de Juan Fernández, con ese manto, con esa toca de sobremanto de tan gran histórico, y pongo este recorte de prensa, porque a la Virgen de la Salud desde inicios del año 80 se le lleva pregonando. Es un pregón que lleva desde los años de inicio del 80, sabéis que desde la década final 70-80 aparece el boom, sobre todo de todos los pregones marianos, ¿vale? Y desde esa época se ha ido pregonando, diferentes pregoneros han puesto voz y han ido alabando pues la gloria de ella, ¿no?, todo lo que quisieran decir de ella. Y este recorte de prensa pues lo pongo sobre todo porque ahí en el fondo aparece algo, pues bueno, que muchísimas veces hay pocas fotografías de ellos, y gracias a un hermano nuestro querido hermano Tony, bueno, pues nos transmitió pues unas imágenes que sobre todo enriquecen bastante, porque fue que el 25 aniversario pues la Virgen se puso en ese lugar donde se puso en ese primer domingo de pasión en el año 1967. Ahí pongo un recorte de prensa, como fue el pregón, que pregonara ya el desaparecido, nuestro recordado Pepe Moreno Fraile, que pregonara en el año 1999. Y estas son las fotos que os hablo. Fotos donde aparece nuestra Virgen puesta en el lugar donde en el año 1967 se puso a veneración, lógicamente con ese enriquecimiento del ajuar, pero que sin lugar a duda pues son fotos muy singulares y muy históricas, y qué buen momento hoy de compartirla con todos vosotros, gracias a hermanos pues que la poseen y que lógicamente nos sirven para enriquecer y enriquecer a todos, y sobre todo a la historia de nuestra hermandad. Si nuestra hermandad también se puede sentir orgulloso es del incremento patrimonial que ha tenido a lo largo de tantos años, y sobre todo a finales de la década de los 90 y inicios de los 2000, sobre todo por hermanos, colaboradores que también colaboraron en esos proyectos que tenían las diferentes juntas de gobierno, como fueron el enriquecimiento en su paso. Esos candelabros de cola del año 1997, ¿vale?, de obra de Jesús Domínguez, esa magnífica peana que pudimos contemplarla la última vez ahora cuando se puso a veneración la Virgen de la Salud en su apertura de este pregón del 50 aniversario, obra de Jesús Domínguez en el año 1999, ¿vale?, o esa saya de los últimos bocetos, creo que si no es el último, ¿vale?, de Manuel Guzmán Bejarano, y que bordada Sario
rosario bernardino, saya del año 2004. Aquí vemos dos imágenes, ¿no?, magníficas, ¿no?, de esos candelabros, sin lugar a dudas, magníficos, y esas sayas que son una obra cumbre del bordado y de la saya que actualmente tiene la ciudad de San Fernando. Y no porque lo diga yo, que soy el hermano mayor, sino porque todo es bien conocido, la envergadura que tiene esa saya y sobre todo la riqueza patrimonial a nivel de bordado que tiene. Estos elementos fueron ya empleándose y se fueron enriqueciendo también y dando uso en un momento, ya después se fue dejando lógicamente pues esa cercanía del lunes santo y lógicamente que deberían estar en el sitio donde deben estar ubicados, que es en el paso de palio, y sobre todo imágenes también cedidas para este momento, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo vemos cuando por reformas de la iglesia se tuvo que ubicar la Virgen en el cancel de la calle Marconi, y ahí aparece la Virgen sobre esa peana, esa obra de Jesús Domínguez, y también en la fotografía de la derecha, que fue la primera vez que la Virgen estrenaba la saya en ese domingo de pasión, Aparece incluso los candelabros de cola que enriquecía todo ese domingo de pasión, y igualmente fue un domingo de pasión, lógicamente, pues espléndido, ¿no? La Virgen con su saya por primera vez sobre su cintura. Así más o menos es como lo tenemos, lo conservamos la conservamos a día de hoy, una fotografía de varios años, y vemos de fondo el bacalao, gracias a Dios ya tenemos el estandarte corporativo, pero bueno, tenemos de fondo ese repostero que vino a sustituir, bueno, a incrementar, porque nunca es sustituir, siempre se va para adelante y para atrás, porque a fin de cuentas todo lo que se haga pues en gloria de ella. Ese repostero que salió de las manos de Alfonso, un repostero a modo de barroquismo, con esos estípites, con ese San Joaquín y Santa Ana puesto en cada, y con ese rompimiento de gloria con Dios. Arriba aparece esa peana que se realizó para no tener que estar bajando la anterior peana, se realiza esa peana, ¿vale?, con ese regambre historicista de como era el anterior, por nuestro querido mayordomo Salvador. Si quisiera también destacar sobre todo momentos singulares en estos últimos años, podría hablar, por ejemplo, del domingo de pasión del año 2021. Sabemos y lo mal que lo pasamos en los años de la pandemia, sobre todo en ese triduo. Todavía me acuerdo ese jueves de triduo, cuando fue el último jueves y ya el viernes no hubo triduo. Ya se acabó todo, incluso tengo todavía fotos guardadas de cómo quedó todo ya de después. Pues en ese domingo de pasión, cuando en el año 2021 todavía los besaban, no se podía besar, pero sí pues, se podía hacer actos de veneración, nuestra hermandad tuvo a bien pues recordar esa estampa, ¿no?, de la Virgen expuesta como se ponía anteriormente, ¿no?, recordando ese regambre histórico y colocando a la Virgen sobre ese dosel que hiciera Alfonso en el año 1977 y enjollada con esos elementos que anteriormente he ido describiendo, esa florecilla de pasión, esa flor de pasión en su mano, todos esos votos que los hermanos tienen a bien regalarle a ella, y lógicamente pues es un momento muy singular de los últimos tiempos que podemos recordar. Como también podemos recordar esta magnífica foto y cuánta historia isleña hay en esta foto y cuánto sabor hay en esta foto, ¿no? Vemos este rosario de la antorcha, como decíamos, en el año 2021, la hermandad tuvo a bien, sobre todo en relación con la pastoral de la salud, realizar este rosario de antorcha extraordinario por el barrio. Realizamos este rosario de antorcha, la Virgen quedó ahí muy cerca de la capilla donde en su día también estuvo venerada, y ahí aparece de fondo Nuestra Madre de la Piedad, y ese día pues también estaba haciendo uno de los actos por su aniversario, la Virgen de la Soledad. Esta estampa es magnífica, me encanta esta estampa porque lógicamente recuerda uno de los momentos históricos que vivimos, sobre todo en ese rosario de antorcha y sobre todo con la llegada de la Virgen de la Soledad, que la recibimos allí en el templo pastoreño. Aquí, por ejemplo, vemos otro momento histórico que sin lugar a dudas marcará pues, bueno, la parte de la historia de nuestra hermandad, como hemos venido analizando desde que Alfonso dejara depositada su obra en nuestra hermandad. La Hermana Mariana, María, Reina de Salvación, año 2023. La Virgen se nos mostraba de una forma un tanto diferente, un tanto a veces controvertida para muchos, para otros sí, para otros no, pero que sin lugar a dudas vino a recoger un momento histórico como era aquella recordar su primera salida bajo palio, año 1981. Bajo ese palio, que gracias a la labor de muchos y sobre todo gracias a esa labor de diseño, de aplique con la obra de Manuel Fraga, gracias a esa obra de Alfonso con todas esas esculturas de los apóstoles, de los arcángeles, y lógicamente pues era un momento muy idóneo, muy oportuno para verla a ella cómo iba en los inicios de los 80, para verla a ella sola en esa efeméride que saltaba las diferentes advocaciones marianas como se hizo en San Fernando. Esta imagen de la salida, y pudiera poner 40.000 porque la verdad que fue un momento histórico para toda la ciudad de San Fernando y sobre todo para nuestros hermanos del ECEOMO, porque así lo recordamos, porque después pondré una foto de la vuelta que para mí pues, fue uno de los momentos que lógicamente lo guardaré el resto de mi vida.
y aparece una foto de la Plaza del Rey junto a la patrona, una foto muy significativa del palio y sobre todo por los contrastes de colorido, que siempre diré que bien se ven los palios y los pasos de misterio con la luz de día. Aquí vemos una foto con esa enorme petalada que recibió en la calle San Dimas, recorrido diferente, rompimos el recorrido habitual para que ella recorriera el barrio, porque las hermandades del barrio donde mejor se recorre son en los barrios, y qué bonito quedó cuando pasamos por esa calle San Dimas, y esa petalada pues inundó a todos los hermanos que estábamos esperando pasar junto a ella, ¿no? Con esos magníficos cargadores que la aportaron y esa magnífica música puesta por la banda de Maestro Dueña. Y aquí la vemos en esa última recogida ya, la última trepa para entrar antes de entrar en el suelo pastoreño y el palio, la verdad, de una jornada que puso el broche de oro al barrio de la Pastora. Y aquí lo vemos, esta magnífica fotografía en ese momento de ese pregón del 50 aniversario y ese logo de José Antonio Rodríguez Molina y esa obra de Carmen Sánchez Guillén, que lógicamente guarda, ¿no? Guarda esa azucena y esa flor de pasión, pureza y alusión a la pasión de Cristo, y cómo en la propia Carmen recoge en su pintura, ¿no? Ese colorido, ese azul y esa flor de pasión y esa gubia en alusión tanto al simbolismo de nuestra hermandad como a quien lo hizo, a nuestro hermano y recordado Alfonso. Esta fotografía también muy hermosa, ¿no? En esa apertura que tuvo en el del aniversario y cómo nos mostraba la Virgen de la Salud en una posición diferente. No había estado, como habéis visto, en todo este recorrido breve, rápido que estoy haciendo sobre la exposición al culto de nuestra titular, no había estado puesta expresamente en el lugar donde se ocupa el sagrario, a las plantas de nuestra Divina Pastora, y sí, y ahí estuvo ella para todos los fieles que quisieron verla. Y bueno, y es de justicia recordar en estos momentos, sobre todo porque creo que procede, y es así como debe de ser, y no porque yo sea hermano mayor, lo hubiera dicho igualmente si hubiera sido ponente mismo en esta mesa tan magnífica, y creo que mi compañero también está de acuerdo, de nombrar a 3 personas que a lo largo de su vida, pues han dejado todo su esfuerzo, todo su cariño, todo su amor en sus manos para enriquecer a nuestra hermandad, a través de lo mejor que hacen, a través de la mayordomía, con sus manos, a través de estocando cualquier alfiler para dotar con lo mejor que hacen vistiendo a nuestro titular, o a través de poniendo cada flor para enriquecer y perfumar a nuestra madre. Entonces creo que es muy oportuno hoy darle su homenaje, que ellos también lo han tenido como así se lo ha reconocido también en vida, que repito que hay que reconocer las cosas en vida, a esas personas como es nuestro hermano, mayordomo honorario de nuestra hermandad, mayordomo actual de nuestra cofradía, nuestro Salvador, a nuestro vestidor actual de la hermandad, también reconocido por nosotros, que nos acompaña hoy. Le estoy muy agradecido que haya estado aquí, porque para nosotros es un inmenso orgullo que nos acompañe aquí, que estamos aquí hoy en familia, ¿vale? Y como no, a nuestro también querido don Antonio Luque Camborio, porque desde ese primer momento pues siempre ha estado junto a ella poniendo las flores para nuestra madre. Así que os doy las gracias simplemente por acompañarnos. Y bien, y llego a este momento, sobre todo, con una foto que para mí, bueno, significa mucho, ¿no? Esa mano que nosotros besamos y en la cual rozan nuestros labios, que lógicamente nunca nos falte ella, ¿no? Porque ella es el motor de nuestra hermandad, el motor de nuestra vida, y lógicamente, pues, ella nos marca nuestro camino. Lógicamente hemos vivido 50 años junto a ella, y dentro de 50 años, nosotros a lo mejor no estamos sentados aquí, lo veremos desde otro sitio, pero que como dice el rezo, que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud, de alma y de cuerpo, porque ella siempre nos estará junto a nuestro lado. Y bueno, y aquí llega un poco más el ocaso de mi parte, y ahora vamos a pasar, ¿vale? Voy a pasar ahora a una tercera parte, ¿no?, de esta magnífica ponencia que estamos haciendo, ¿no?, sobre la salud a través de la filmoteca cofrade, ¿no?, local, ¿no? O sea, esto conjunto que ha preparado mi querido Rafa, pues le vamos a dar sobre todo porque muchas de las cosas de las que está comentando aquí podría estar comentándolas nosotros aquí ahora mismo, pero muchas veces el sonido ambiente creo que es lo que nos tiene que llevar a ese momento del pasado y ver y sentir lo que había en ese momento.
Bueno, pues llegamos hasta nuestro día. Ahora vamos a cerrar el ciclo de ahora, ¿vale? Con una serie de conclusiones que tanto Rafa como yo pues tenemos preparadas, ¿no? Para poder ponerle el broche a la ponencia que hemos tenido a bien realizar en el día de hoy. Bueno, antes que nada voy a comentar que pues han visto un recopilatorio de vídeos que hemos querido, al igual que Ramón, ido exponiéndonos con las fotografías, por recoger un poco ese testigo de la Virgen de la Salud, con la segunda salida del año 79 que han visto, la primera salida del San Juan en el año 84, año 90, el 99 con el estreno de los candelabros de cola, ya un vídeo más reciente, ¿no? En este caso de los últimos años, y por supuesto dos de los hitos, ¿no?, que hemos dicho, el Rosario de Antorcha y la procesión Magna Mariana. Agradecemos las imágenes de la Pasión de Edu, y también pues, imágenes de archivo particular, muchas de ellas. Y como ha dicho, no, Ramón, vamos a concluir. Ahí ven una fotografía bastante bonita, ¿no?, de la Virgen de la Salud, del archivo de la familia de la Pascual, de la Virgen con tiara, muy bonita, como sale la salud ahí. Al final, ¿no?, lo que lleva a conclusión de esta conferencia es que la salud, por supuesto, es el eje vertebrador de una época. Es decir, hablamos de que, por supuesto, la antigua imagen de la salud tuvo, ¿no?, ese arraigo, la hermandad, esa devoción, pero todo cambia, ¿no?, cuando llega la Virgen de la Salud actual. Por supuesto, podemos decir, sin lugar a dudas, que se constituye en un eje importante, y sobre todo para los hermanos más mayores de nuestra hermandad, que al final pues viven, ¿no?, y se desvelan por la Virgen de la Salud, y además, sobre todo, que muchos de los que están aquí son coetáneos en la hermandad con la llegada de la actual Virgen, y han vivido pues estos 50 años, o la gran parte de estos 50 años, junto a la actual imagen de la Virgen de la Salud. Sí, al hilo, Rafa, de lo que comentaba también, bueno, pues Alfonso Berraquero, ¿qué vamos a decir de Alfonso? Lo he comentado anteriormente. Y bueno, un sello personal de la hermandad. Nuestra hermandad, si algo tiene, pues el sello que Alfonso Berraquero pues le impuso en su momento, el sello que con mucho cariño conservamos a día de hoy, y que sin lugar a duda, pues lógicamente pues no se puede entender nuestra hermandad sin la importancia que Alfonso ha tenido ya para la ciudad de San Fernando, sino para nuestra propia hermandad, como así lo atestigua, bueno, todo ese recorrido histórico que hemos estado analizando. Al igual que también, bueno, la sagra conversación, ¿no?, esa puesta en escena que realizara Alfonso para el altar de diario, como después se elevó, ¿no?, se elevó a ese paso de palio, cómo ha ido acompañando y cómo lógicamente se ha convertido como una imagen inconfundible de nuestro palio, como un santo y seña, ¿no?, de esa conversación continua cada lunes santo entre María y su discípulo. Bueno, ¿no?, como ha comentado también precisamente Ramón, cuando hablamos, ¿no?, de la salud, hablamos del icono que tiene la Virgen, así se refleja en el logotipo, en el cartel, como has puesto, en esa flor de pasión, ¿no? Por supuesto, las joyas de la salud, hay que destacar la flor de pasión, tanto en forma de flor individual como esas florecillas, como decía, que tiene la Virgen prendida de ese pecho, ¿no?, de ese pecherín. En este caso, pues bueno, que al final, sin lugar a dudas, hablamos, ¿no?, muchas veces que las Vírgenes tienen iconos. Todas las Vírgenes se pueden representar con algún icono, no hablamos de la Macarena con la mariquilla, podemos hablar de la Esperanza de Trinidad con el ancla, pero la salud es la flor de pasión, que al final pues ese símbolo que todos asociamos cuando vemos esta imagen, ya sea en flor natural o en las que tenemos en la hermandad con nuestra Virgen de la Salud. Bueno, y yo, sobre todo, pionera del Domingo de Pasión, antes lo hemos visto, ¿no?, esa imagen, ese recorte de prensa, año 1977. Fue en la Dolorosa, se expone el Domingo de Pasión, de ahí se crea ya toda la historia, ¿no?, de ese famoso Domingo de Pasión en la isla, y lógicamente fue ella la primera. Ese Domingo de Pasión, cada vez que a las 10 de la mañana pues tenemos nuestra función, nos ponemos a sus plantas, ¿no?, y donde comienza ese día mágico por la isla, porque a fin de cuentas es un día mágico para todos los cofrades, los templos, con las imágenes de diferentes marianas, pues esta veneración, y que lógicamente en el barrio de la Pastora pues tiene un tinte más añejo, más histórico, como es la María Santísima Salud. Muchísimos pregoneros hermanos y sin ser hermanos pues han ido a sus plantas, ¿no?, como reconocimiento a que fue ella la que inició el Domingo de Pasión. Y bueno, por supuesto no lo hemos visto en el vídeo, en la fotografía. Obviamente hemos visto también la hermandad como estaba en los 70, pasamos de una hermandad con un paso a tener la imagen actual, y desde el 78 la Virgen de la Salud en las calles de la isla, acompañando a sus delección, y por supuesto también la evolución que hemos visto, como decíamos, con el material, el material de vídeos, ¿no?, y de fotos de esa evolución de la Salud sin palio al palio en el 81 a San Juan, como decía Ramón, esa incorporación de esos elementos de aplique por parte de Manuel Fraga, y también por supuesto la gran labor de Alfonso con este palio, y hasta llegar hasta nuestros días, por supuesto configurando un conjunto que ya se ha indicado, ¿no?, esa singularidad que tiene tanto en el aspecto del propio palio como en la composición que tenemos de la Virgen con San Juan Evangelista. Y bueno, y llegamos ahora pues ya a la última diapositiva, ¿no? Y antes que nada, pues agradecerte, Rafa, ¿no?, como hermano mayor, pues todo el cariño y toda la predisposición que siempre tienes con tu hermandad, es tu hermandad,
Y sobre todo, pedir sobre todo, que antes no lo he querido cortar en la exposición, que el aplauso vaya sobre todo por esas personas que han entregado en cuerpo y alma la vida por su hermandad, por todos esos hermanos que ya no nos acompañan, que están en el cielo, por todos esos hermanos que hasta el último momento, tanto todos los miembros de Junta, todos los hermanos mayores, todas esas personas durante 50 años han entregado su esfuerzo a la hermandad, y sobre todo, pues quisiera destacarlo por esas 3 personas que, como anteriormente he nombrado, que han puesto todo su cariño y todo su amor para que, bueno, pues nuestra madre la veneremos a Dios y como la veneramos, ¿no? Y sobre todo que hay que estar reconocido de las raíces, ¿no? Porque he de bien nacido soy agradecido y creo que es buen día hoy reconocerlo. Así que muchísimas gracias. Hemos tenido, la verdad, que un acto hermoso, interesante, con grandes recuerdos. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido todo lo que habéis contado desde el principio hasta ahora, y la verdad es que es muy emocionante ver desde dónde hemos partido y hasta dónde hemos llegado. Todo con trabajo, pero la verdad es que ahora lo veis y dices, pues ha merecido, merece la pena. Al final siempre merece la pena el trabajo que uno hace por sus titulares. Y estoy seguro que todos los que están aquí, sobre todo los jóvenes, ahora mismo tienen dentro esas ganas de trabajar por seguir avanzando en estos años, que ellos son los que tienen que trabajar. Ya nosotros ya vamos cada vez más para atrás. Pues ahora mismo el hermano mayor va a entregar a Rafa un recuerdo de... Agradeceros a todos vuestra presencia, también al ayuntamiento pues por la cesión que nos hace de los salones, y queden con Dios, que su bendita madre sea siempre fuente de salud corporal y espiritual, de la que sigamos bebiendo cada día. Amén.